Amén. El título de este mensaje es Conocimiento de la vida eterna. Vamos a entender un poco de la Escritura, porque es muy difícil comprender todo lo que nos dice la Escritura, porque es muy amplia. Vamos a estar muchos años que Dios nos dé aquí y nunca vamos a llevar a entender todo lo que Dios ya hizo y ya tiene para nosotros. Quiero darles dos puntos principales. Una realidad presente de la vida que hizo Jesús, de lo que estamos viviendo, y una esperanza futura que estamos esperando, que ni usted ni yo la conocemos. Y como vemos aquí en este capítulo de Juan, verso 17, hay algo de lo que hemos estado aprendiendo, las enseñanzas, los mensajes, los sábados, domingos y los martes que aprendemos acerca de cómo es nuestra comunicación, la oración con Cristo hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Todo depende de nosotros. Cómo nosotros le pedimos, cómo nos ponemos delante de Dios a pedir las cosas que nosotros necesitamos. Él ya sabe lo que necesitamos, pero nosotros no sabemos qué va a venir el día de mañana. Es más, usted ni sabe qué es lo que va a hacer más tarde. En su mente puede tener muchas cosas que va a hacer, pero cuando llega la tarde usted ni cuenta se da y hizo otras cosas. Y eso nos pasa a diario. Y vemos aquí en este capítulo 17, que es de 26 versos, que Jesucristo hace una oración directamente con el Padre. Y por lo que vemos la Escritura, Él la hizo en alta voz, porque si no fuera así, Juan no hubiera escrito esta oración. Es una oración íntima entre el Padre y el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted ya miró, pero eso es lo que estamos leyendo y eso es lo que acabamos de leer, estos 5 versos. Yo solo me voy a concentrar en estos 5, porque es muy amplio este texto, que usted lo puede leer en su casa y le va a encontrar, pero mucha información para nosotros, para nuestro diario vivir. Entonces él dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. A veces nosotros tenemos que la costumbre siempre, y todo lo decimos, dice, inclinemos nuestro rostro, dice, y oremos. No digo que está mal. Dice, cerremos nuestros ojos. No digo que está malo, sino vemos la oración como hace Jesucristo. Dice que levantó los ojos al cielo. Porque ¿dónde está el Padre? Él está arriba, no está abajo, ¿verdad? Entonces vemos y ven la manera, la forma, cómo nos enseña Jesucristo de cómo debe ser una oración. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora Él estaba hablando? Esta hora que Él está hablando de la hora desde el momento que Él oró en el Getsemaní, cuando dice que Él oró se fue con 3 de ellos, y fue la transfiguración, todo eso, todos lo conocemos. Ahí él oró y dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa hora, desde ahí llegó ya la hora. Hasta los 40 días después de la resurrección. Todo ese lapso está hablando de esta hora. No está hablando de una hora de que nosotros empezamos a las 11 y terminamos a la 1, no. No está hablando de esa. Esa hora es desde cuando Él empezó a dar su vida por usted y por mí. De lo que le iba a suceder, de lo que Él iba a pasar, porque Él ya sabía lo que le iba a pasar. Entonces dice que la oración hizo, Padre, la hora ha llegado, dice, glorifica a tu Hijo. Él está pidiendo una glorificación aquí en la tierra, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo es que Él se fue glorificado?
porque Él hizo todo lo que el Padre le dijo. Esa es la palabra glorificar es de honrar, dar todo lo que esa persona se merece. Ese es glorificar. Por eso es que dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esa hora, hermanos, que ha llegado, es algo más grandioso y maravilloso que nosotros tenemos, que nos da un conocimiento, por eso el mensaje es conocimiento de la vida eterna. Ahí me voy a enfocar, va a ser el centro del mensaje de la vida eterna de usted y para mí. Entonces nosotros vemos de que Él dice, glorifica a tu Hijo, y vemos en el verso 2 que dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos. Si vemos aquí este mensaje dice a todos, pero no todos. Y usted va a decir, ¿cómo que todos, pero no a todos? Lo va a ver más adelante en los textos. El primer punto es una realidad presente de lo que hace Jesucristo esta oración a sus discípulos y también a nosotros, que habla más adelante en los textos. Esta oración, esta petición que hace, es directamente la intimidad del Padre y del Hijo, que es la forma que usted y yo debemos hacerlo todos los días cuando oramos. Una comunicación directa con Él. Una realidad que tenemos en las Escrituras, en Juan 5:24 dice, si lo puede ir anotando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos la vida eterna? Aquí en la tierra. Yo sé que un día la vamos a conocer porque ese es el plan, ese es el propósito, es el anhelo que usted y yo tenemos, por eso estamos aquí. De obtener esa vida eterna, pero con el Padre, porque también hay una vida eterna de condenación. Es el texto que les acabé de leer. El que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces hay una vida eterna, pero en condenación, que es en el lago de fuego, no en el infierno, en el lago de fuego. ¿Dónde está? Nadie lo sabe, pero existe. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué Él da estos mensajes, estos textos que tenemos? Y Él cada vez que oraba, enseñaba a sus discípulos y a todos los seguidores, mientras Jesús daba el Evangelio, Él ya venía anunciando por medio de estos pasajes de parábolas, de milagros, de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo es la enseñanza y la preparación a sus discípulos para que ellos expandieran el Evangelio. Y por eso lo tenemos hasta el día de hoy. Y esa vida eterna, los que ya partieron con Cristo, ya están listos para entrar ahí. Dice en el Evangelio de Juan mismo 27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire cómo dice este texto, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál voz? La del Padre, desde el inicio de la creación del mundo está esa voz. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Jesucristo, no hay otro que nos pueda dar vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es mi texto, mi verso favorito desde cuando conocí a Cristo. Si yo estoy con Cristo, nadie puede arrebatarme. Aquí porque la Escritura dice nadie. Y si es nadie. Porque Jesucristo lo dijo. Entonces usted, cuando usted está seguro que está con Cristo, usted está seguro que tiene el Espíritu Santo, ¿por qué teme que va a ser arrancado de la mano de Él? A no ser que usted se suelte. Esa es otra cosa.
Pero nadie puede arrancarlo. Aquí la escritura, este verso yo no lo puedo cambiar porque aquí dice, nadie los arrebatará de mi mano. Puede venir lo que venga. ¿Va a venir aflicciones? Sí, van a venir. Van a venir tristeza, amargura, de todo, sí le van a venir. Pero a Cristo de su corazón no le van a poder quitar. Entonces eso es lo que está diciendo este texto. ¿Por qué dice este texto? Porque usted es una oveja y usted está oyendo la palabra de Él. Entonces esa es una realidad acerca de esta oración que dice que lo glorifique para que Él sea glorificado. De esta manera es Cristo glorificado, porque todo lo que Él está haciendo y lo que hizo, ya han pasado 2000 años y hay un pueblo que le sigue. Hay un pueblo que oye la voz de Cristo. En esta realidad presente que tenemos el día de hoy, debe haber, hermanos, una fe viva en la unión y en la comunión con Cristo. ¿Por qué digo una unidad y una fe viva? Porque el texto que leímos dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo yo puedo tener una fe muerta y decir, no, es que yo no creo esto, yo creo en lo de acá, porque esto es lo que me conviene, esto no es lo que me conviene? Entonces no estoy siguiendo la voz, no estoy escuchando la voz de Cristo, yo estoy siguiendo mi voz, mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces no estoy haciendo lo que me manda los mandamientos por medio de Jesús. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es facilito. La escritura, yo no puedo quitarle ni una letra. Aquí claramente dice, el que tiene a Cristo está vivo y el que no tiene a Cristo está muerto. Así de sencillo. Y no es que tenerlo a Cristo, es decir, no, pero es que yo voy tal día a la iglesia. Yo una vez acepté a Cristo y después hago lo que yo quiera. Eso no es tenerlo a Cristo. Tenerlo a Cristo es que usted debe guardar los mandamientos, seguir lo que Cristo dijo que haga, porque Él dice, renúnciate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, si hacemos todas esas cosas, somos del Hijo. ¿Por qué lo digo esto? Porque fuera de Cristo no hay vida eterna con el Padre. Lo voy a explicar. No hay vida eterna con el Padre, pero sí hay vida eterna en el lago de fuego. Entonces nosotros vemos cómo en este tiempo, cómo voy a ir a obtener esa vida eterna, pero con el Padre, no en condenación. Porque hay dos vidas eternas. Con nuestro Padre al lado del Señor Jesucristo y en el lago de fuego. Mientras estamos en esta tierra y toda alma que muere y va al infierno, ahí está en un lugar de tormento, pero de ahí va a pasar al lago de fuego, que esa es la segunda muerte que habla en el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros no estamos aquí porque queremos ir ahí, ni tampoco Dios los envía. Las personas que están allá solas se fueron, porque no quisieron escuchar la voz, ni quisieron aceptar a Jesucristo en su corazón. Así de sencillo. Entonces no es que yo he escuchado, hay prédicas, aquí se ha enseñado y predicado que dice, pero ¿por qué un Dios tan justo, tan bueno y es malo y manda a las almas al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van solas. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este verso todo creo que lo sabemos hasta de memoria. Aunque esté muerto, vivirá. Porque Él,
cuando murió, cuando Él fue glorificado en la cruz, fue sepultado 3 días, 3 noches, resucitó. En esa resurrección, Él, no hay más ejemplos que podamos tener en la Escritura de que Él resucitó. Por eso es que Él nos da esto, que Él resucitó y ascendió. Hasta los apóstoles, dice que se quedaron mirándolo cómo ascendió al cielo. Y un ángel les dijo: varones, ¿qué estás mirando? Así como se fue, así volverá. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, que Él va a volver por nosotros. No importa que muramos, no importa lo que nos pase, pero Él va a volver por nosotros. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Lo que les acabé de decir. Él hizo milagros. Él resucitó a personas. O sea, ¿qué más testimonio queremos? ¿Qué más ejemplos? ¿Qué más enseñanza? O sea, ¿qué hay más que pueda hacer el Señor para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo por medio de Él podemos estar en una vida eterna con el Padre? Ya no hay más que Él pueda darnos a ver delante de nosotros, si ya todo lo hizo, ya todo está escrito, todo está aquí. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que el nombre del Hijo de Dios. Por eso cuando Él nos dice, cuando oremos, ¿cómo dice que oremos? ¿En el nombre de quién? ¿Por medio de quién? Tenemos que orar en el Espíritu, en el nombre de Jesús, al Padre. Eso es lo que nos enseña. Por eso es que dice, para que conozca su nombre. Y ya lo vemos, el nombre está en Isaías, en los evangelios, como es el nombre de Él. Entonces, y en el Apocalipsis dice que será el Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, hermanos, ya no tenemos qué más buscar para obtener la vida eterna. Ya no hay otra forma. Podamos hacer lo que aquí en la iglesia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, para decir que voy a buscar otra manera de llegar a la vida eterna. Porque hay religiones, sectas que sí le enseñan de otra forma, pero eso es falso. Porque no hay otra manera. Ya leímos los textos. Solo en Cristo. Solo por medio de Cristo. Por medio de Él. No hay otra forma. No hay otra manera de que podamos buscar una vida eterna. ¿Y cómo es que fue esta glorificación? Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta glorificación, esta manifestación que hace Jesucristo, dice que es, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna que usted está esperando? Conocerlo al Padre. Dice que te conozcan a ti. Yo anhelo ese día. Espero todos los días cuando me levanto en la mañana, yo pienso y anhelo ese día de conocer al Padre. Cuando Esteban, el primer mártir, estaba muriendo, vemos en el libro de Hechos que él dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No les motiva, no les emociona escuchar esas palabras? Él no le importaba lo que le estaba pasando. Él estaba muriendo
con dolor a puro golpe de piedras. Si un zancudo, hermano, nos pica, cómo duele y molesta eso, ¿verdad? No se diga un dolor, estar muriendo, ser apedreado, pero él está mirando los cielos abiertos al Padre y al Hijo al lado de él. Hermano, ¿no les motiva eso de decir, yo quiero más estar en la iglesia, yo quiero concentrarme más, yo quiero agradar al Padre? Y yo quiero conocer esa vida eterna, porque eso es lo que dice Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y estos hombres ya miraron eso. Más el ejemplo, yo me hago muchas cosas, ideas en la mente, que este hombre estar muriendo y estar viendo al Padre y al Hijo arriba en el trono, que aún nosotros no hemos visto eso. Yo no sé, no tengo ni idea cómo será de lo maravilloso estar arriba. Pero él lo vio antes de morir. Pablo también nos habla en 2 de Corintios capítulo 12, nos habla que él fue al tercer cielo y también fue al paraíso, donde están todos los muertos en Cristo. Que son dos lugares diferentes, pero pero son dos lugares diferentes. Y Pablo dice, yo conozco un hombre, no dice yo conozco un hombre, pero está hablando él mismo. Él fue el que lo llevó Jesucristo en espíritu. Y entonces le dices que le dijo, son palabras, ni sabes que el hombre no puede hablar aquí en la tierra. O sea, se imaginan lo maravilloso, y para que no le entres altivez de decir, yo estuve en el cielo, yo estuve en el paraíso, dice que le dio un mensajero, para que cada vez que le vengas altivez, dice, lo abofetee. O sea, ¿se imaginan lo maravilloso que él vio arriba? Si nosotros cuando nos vamos de paseo a un lugar que no conocemos y vemos tan maravilloso, tan bonito, y cuando llegamos a nuestra familia le contamos, mira esto, que la belleza, lo maravilloso, la creación, el genio, los científicos, tanta cosa que nos parece a nosotros de maravilla, no se diga, hermanos, en el cielo. Es algo que nosotros tenemos que entender, eso de meternos en nuestra mente, cómo será esa vida eterna con el Padre. Y esto dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es esta esperanza, una esperanza futura de conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Yo no lo conozco. Personal, físico, estoy hablándole. Pero sí conozco al Hijo de Dios que me rescató de las tinieblas. Conozco al Padre que envió al Hijo, y por medio de Él y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace ver estas cosas y conocer y hacernos ideas de lo que Él tiene arriba para nosotros. Y Él no crea que lo dijo solo de palabras. Él lo demostró. Cuando Él se transfiguró, que estaba Pedro, Juan y Jacobo, Él les demostró cómo va a ser. Yo me imagino este hombre, hasta de la emoción de Pedro, que era el más que estaba ahí, de la emoción, él dijo, y si quieres hacemos una enramada aquí para los tres, que lo vio a Jesucristo, a Moisés y Elías. O sea, es algo, hermanos, maravilloso. Y Él nos da una promesa, está en Juan 14:2, verso 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, no se imaginan el lugar que tiene Jesucristo para nosotros por haber creído, por haber aceptado en Él como el único Salvador de nuestra vida. Dice el verso 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esas palabras, vendré otra vez, yo las creo.
Y usted también créalas, que Él va a venir. Sea que estemos vivos o muertos, pero Él va a venir por nosotros. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, ahí está lo que está hablando aquí Jesucristo. Es lo mismo del rapto. Esto aquí está hablando del rapto. No dice rapto ni arrebatamiento, pero eso es lo que está diciendo este texto. Él lo anunció y Pablo lo vuelve a repetir en la carta a los tesalonicenses. Por eso es que dice, vendré otra vez. ¿Cuándo va a ser esta venida? Ahí es el abrir y cerrar de ojos que habla Primera de Corintios capítulo 15, 51 y 52. Entonces, nosotros que miramos la Escritura y vemos de que hay una esperanza, una vida eterna con el Padre, lo anunció un profeta 500, 600 años antes de Cristo, que fue el profeta Daniel. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará su reino, uno que no será destruido. Está hablando del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, levante su iglesia y vuelva en la segunda venida a reinar por 1000 años aquí en la tierra, cuando baje la nueva Jerusalén. De eso es que está hablando Daniel. Entonces Jesucristo usó estos hombres, estos profetas, antes de que Él viniera en cuerpo, en sangre y carne, como nosotros. Él ya lo demostró, ya lo habló desde el principio. Por eso es que en Efesios capítulo 2 dice que antes de la fundación del mundo, Él ya estaba preparado para esto. Dice que aún ni existía la fundación del mundo. O sea, hermano, eso es para que vuele nuestra cabeza de pensar, ¿cómo es que Jesucristo habló si ni existía el mundo? Eso, hermano, es algo que solo Dios, por eso es que no podemos meternos a lo que Dios tiene en nuestra mente, porque nuestra mente es tan pequeñita. Pero la Escritura, miren, ya nos habla de esto. Ese es algo maravilloso. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que eso no depende de nosotros saber cosas, sino si Él lo permite. ¿A quién le reveló? A muchos hombres que estamos aquí mirando y viendo en las Escrituras. Sí le reveló. Pablo fue uno, Moisés, Juan. Estos dos hombres son los más que le reveló todas estas cosas. A Moisés, que lo llevó al pasado en espíritu para que escribiera la creación del mundo. Y a Juan lo llevó al futuro para que escribiera el futuro, que no sabemos cuándo va a venir ni hasta cuándo llegará. Eso, hermano, ¿no es maravilloso saber esa eternidad, esa vida eterna de conocer todas estas cosas? Dice en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada. Esta esperanza, esta vida que tenemos, hermanos, de nosotros, que tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente, cada segundo que Dios nos permite vivir en esta tierra, tenemos que tener que un día estaré en una vida eterna con el Padre. No tenemos que descuidar eso. Vuelvo y le repito, aquí tenemos muchas aflicciones y las vamos a tener. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero creed en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, eso no importa las aflicciones. Pero esta esperanza tiene que estar en nuestro corazón. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, lo estoy repitiendo al texto, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el verso de Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué creen que dijo estas cosas? Esto es en el final del capítulo de Mateo, porque él ya estaba a punto de irse de esta tierra, pero él estaba dejando todas las instrucciones. Y hay un texto que Pablo lo vuelve a decir, porque todo esto lo que les enseñó, le enseñó a Pablo. Está en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 1 y el verso 10. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por los hombres, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa, hay una promesa que Él nos da vida eterna, los textos que leímos. ¿Por qué nos dio esa vida eterna? Porque creímos en Jesús. Si no creímos en Él, dice que el que no cree ya ha sido condenado. No dice que va a ser, no, que dice ya ha sido condenado por no creer en Jesús. O sea, la palabra es clara. No es que va a haber una oportunidad más adelante que decir, no, yo no creo en Jesús, como muchos no creen en Jesús. Hay muchas religiones, sectas que dicen que Jesucristo solo fue un hombre y que fue un profeta más. La Escritura es clara, hermanos. Dice que según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, y el verso 10 del mismo capítulo de 2 Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todos estos textos que leí, esto es lo que está volviendo a repetirlos Pablo, porque ellos ya lo sabían. Entonces, si nosotros sabemos desde hoy y conocemos que hay una vida eterna y que nadie nos la puede quitar, tenemos que estarla repitiendo en nuestra mente cada día, a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que ellos conozcan que esa muerte que ellos tienen, que sea quitada por la luz del Evangelio. Eso es lo que nos habla este texto. Y esta esperanza en Tito, capítulo 1, verso 1 y 3 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que nosotros si tenemos un conocimiento erróneo, porque la Escritura lo dice, que van a venir falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, y lo hay en el mundo. Gloria a Dios que nosotros no hemos caído. Y le damos gloria a Dios por eso. Y el verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí ven lo que le acababa de decir de Efesios 2? Que él dice que él ya esto conocía antes de la fundación del mundo. Y aquí habla, aquí no dice antes de que el mundo, no, que dice que prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y cuándo empezaron los siglos? Cuando fue la creación. Porque ahí empezó cuando dice Génesis 1:1. En el principio, ¿cuál principio? Ese principio. No es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Es el principio de la creación del mundo, de la existencia del tiempo, la materia y el espacio. Y eso es lo que está hablando aquí, que prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la vida eterna, esa esperanza, ese anhelo que tenemos que tener, eso ya estaba destinado. Ya Dios ya lo preparó. Entonces solo depende de nosotros. Y dice el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, estos textos de Tito, del 1 al 3, del capítulo 1, si usted los lee detenidamente en su casa y ponga la atención cada palabra que habla, la esperanza en la vida eterna, dice que no miente,
O sea, mire, todas esas palabras, si usted las analiza, les aseguro que puede estar un día y una noche y no termina de escudriñar solo estos 3 versos que acabamos de leer. Porque eso, hermano, es tan extenso de lo que Dios ha hecho, lo que hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Ese es algo que no entra en nosotros, en todo esto en nuestra mente. Y también tenemos una heredad, está ahí mismo en Tito capítulo 3 verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que nosotros, Jesucristo dice que somos, en el libro de Hebreos, nos habla que somos herederos, coherederos, está en Colosenses también. Esa heredad, hermanos, que nos dio de ser partícipes, de ser hermanos, de ser hijos de Dios, ¿por qué despreciarla? En las familias, cuando muere alguien, siempre deja un testamento y una heredad, dice, le dejo esta casa a Julano, este terreno a Julano, esto al otro y así. Hay una heredad, pero es en la tierra. Hermanos, cuánto más esa heredad de estar con el Padre para una vida eterna que está sin fin. Eso debemos de tener, hermano, ese anhelo. Una esperanza de la vida eterna. No busquemos esa esperanza de una vida eterna en el infierno y en el lago de fuego. Por eso es que dijo Jesucristo en Mateo 24, ancha es la puerta de la perdición, pero angosta de la salvación. No dice así, lo estoy parafraseando, pero es lo que dice el texto. Y dice, y muchos son que van por ahí, por esa puerta ancha. Entonces nosotros tenemos que buscar esa puerta angosta para que esta esperanza de la vida eterna podemos disfrutar y podemos estar. Yo recibí mucho del hermano Juan, de lo que él me enseñó. Y esa fe, esa convicción, esa esperanza de la que él hablaba, de la que él tenía, cómo se expresaba, sus expresiones de querer irse al cielo, esa debemos tenerla todos nosotros. Y no solo él, sino lo tenemos en la Escritura. Pablo dice, si por mí fuera, yo ya quisiera irme, pero por ustedes voy a estar un tiempo más, porque así lo decidió Dios. ¿Por qué él quería irse? Porque él ya conoció, él ya lo hizo ver Dios arriba lo que tiene. Entonces, hermanos, cuando un ejemplo que les voy a poner, usted vive en una casa bien pequeñita, pero tiene todo, vive bien ahí, pero la casa es pequeñita. Y de pronto usted le hacen un regalo de una casa 4 veces más de la que usted vive. ¿Usted no se emociona por ir ahí? Yo sé que todos nos emocionamos. Y así debemos emocionarnos de obtener esta vida eterna de estar con el Padre. Por eso es que le leí en Juan 14, 2 y 3. Dice moradas. La palabra ahí moradas significa del griego mansiones. Eso significa. Y en esas mansiones dice Jesucristo, voy a preparar lugar para ustedes, para nosotros. Y eso no es maravilloso, hermanos, de ir arriba. Si aquí hay mansiones lujosas, maravillosas, yo he conocido porque yo he trabajado ahí. Es alguno que se queda impresionado de ver lo que hay. No se diga en el cielo. No se diga en el cielo lo que Dios tiene. Entonces, hermanos, para concluir, de buscar esta vida eterna, una esperanza, una vida eterna, una conclusión de la glorificación de que Jesucristo hizo con el Padre esta oración y que Él mostró. Y dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Hermanos, Él la hizo la obra completa, no dejó nada para que se haga. O sea que usted y yo no podemos hacer nada para completar una salvación o obtener la vida eterna. Él la hizo completa. Dice que he acabado la obra que me diste que hiciese.
Por eso cuando Él muere en la cruz, dice, consumado es. Eso es lo que estaba diciendo. He hecho lo que me mandaste. He terminado todo. No ha quedado nada. No crea palabras que a veces dice, usted tiene que pelear su salvación. Eso es falso. Eso no es bíblico. Porque entonces si usted pelea la salvación, entonces Cristo ¿qué hizo? No hizo nada entonces por usted. Él ya lo hizo todo. Él dice aquí claramente, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros lo que tenemos que no es pelear la salvación, nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Eso es todo. Él nos pide obediencia, no que peleemos, porque Él ya hizo todo. He manifestado, ve, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso es lo que vio Esteban cuando estaba muriendo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si ven que esto ya pasó antes de que el mundo existiera. Esta glorificación, la muerte en la cruz, todo lo que Cristo hizo, el milenio que va a venir, el que va a reinar, eso ya pasó, eso ya fue. Eso es lo que está diciendo el texto. Antes que el mundo fuese. Y esta esperanza, hermanos, esta esperanza futura, la vida eterna con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, está en nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:12 al 17 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu, no es hijo de Dios. Aquí lo dice el texto, no lo digo yo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál fue ese espíritu de adopción en la cruz? Que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el único Salvador de nosotros, entonces somos hijos. Eso es lo que venimos a hacer, hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene un espíritu, yo tengo un espíritu, pero ese es temporal. Cuando Dios lo quite, ahí es cuando caemos muertos. Cuando quite ese espíritu. Es el espíritu de vida que nos dio el soplo de aliento, dice en Génesis, cuando hizo al hombre. Ese espíritu dice que da testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted comete un error, automáticamente, yo le digo porque me ha pasado, automáticamente viene en nuestra mente y dice, le fallé. Cometí un error. ¿Quién cree que está haciendo? Es el Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu y decir, fallaste. Eso es lo que está aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo lo creo. No sé usted, solo usted lo sabe con Dios y cree que es un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El texto que leímos, cuando Él dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Si ven como Él dice que vamos a ser glorificados, y que seamos juntamente con Él glorificados. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si usted está el 100% convencido que usted es un hijo de Dios, que el Espíritu mora en usted, que usted tiene a Jesucristo, solo a Jesucristo, el único Hijo de Dios, usted está
sembrando y va a cosechar vida eterna. Porque no crea que como algunos lo pienso, que es por ignorancia, por no leer la Escritura, dicen es que yo como a decir y acepté a Jesucristo, eso es todo. No es así. Porque aquí nos da este pasaje, dice de una siembra. Cuando siembra un arbolito en un matorrales y si no lo limpia, ¿usted cree que va a crecer? Se va a perder. Y ni va a dar ni fruto, nada. Entonces usted no va a cosechar nada. Entonces así es nuestra vida espiritual. Por eso es que dice este texto, lo voy a leer de nuevo. Porque el que siembra para su carne, o sea, para nuestros deleites, para nuestros pensamientos, para lo que yo pienso, que yo hago esto, yo hago lo otro y aquí y allá, eso es sembrar para la carne. Pero el que siembra para el Espíritu, dice el Espíritu segará vida eterna. Y ese es el anhelo, esa es mi conclusión, hermano, ese es mi punto del mensaje, que usted siembre y piense que usted va a tener una vida eterna. Su esperanza sea de estar con el Padre, su esperanza sea de estar con Cristo al lado de Él, porque eso es lo que dice la Escritura. No le digo que se olvide de lo que hay aquí, se olvide de su familia, se olvide de todo, como algunos lo dicen. No es eso. Aquí tenemos todo. Dios nos ha permitido estar en esta tierra. Dios nos ha permitido tener todo a nuestro alcance. Es para gozarnos, para disfrutarlo y compartirlo con nuestros hermanos. Pero nuestro enfoque, nuestros ojos, como dice Hebreos 12:2, puestos en Jesucristo. Porque de esa forma vamos a tener la vida eterna. Póngase de pie, vamos a...